Psicopatología de la atención. Cromwell menciona que aluden a manifestaciones tolerables. Las alteraciones atencionales han ido cobrando paulatinamente importancia a la hora de explicar muchos trastornos psicológicos. Hablar de la psicopatología de la atención es hablar del estudio de las teorías atencionales que han surgido en el ámbito de la psicología normal. Atención no es en absoluto un concepto unitario, sino que puede aludir a distintas características y o propiedades, y en este sentido es definible tanto por sus modalidades como por los efectos que produce en el procesamiento de la información. En general se manejan dos grupos o tipos de modelos de atención: los modelos de filtro, a veces denominados también como estructurales, y los modelos de capacidad o de recursos limitados. Los primeros enfatizan sobre todo la característica de selección que se atribuye a la atención. En cuanto al segundo grupo, el énfasis recae en los límites de la atención a la hora de realizar tareas. Psicopatología clásica de la atención. Desde los planteamientos clásicos, la atención se caracteriza por estar íntimamente ligada a la concentración. La atención implica muy especialmente un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo de estímulos. Las psicopatologías atencionales se ubican en un continuo de la concentración. Clasificación de los trastornos atencionales. Número 1. Falta de atención y trastorno de la concentración. Es una incapacidad o capacidad disminuida para enfocar y orientarse hacia un objeto. Número 2. Estrechamiento de la atención. Concentración sobre unas pocas cosas. Número 3. Oscilaciones de la atención y de la concentración. Son alteraciones en cuanto a la duración de la atención. Planteamientos desde la psicopatología cognitiva. Atención como concentración. Aquí se incluyen todas las alteraciones que están de algún modo relacionadas con la fijación de la atención sobre estímulos o situaciones. Este tipo de problemas está presente en una gran variedad de trastornos psiquiátricos y en otras muchas condiciones como fatiga extrema, necesidad de dormir, etc. Atención como selección. Este fenómeno se relaciona con la atención selectiva, ya que se debe seleccionar una señal relevante y excluir el resto irrelevante. Para la esquizofrenia, este déficit es distinto según la tarea. Si se pide una respuesta a un estímulo simple o visual, la carga es poca y el déficit menor, pero si es un amplio rango de estímulos o auditivo, habrá una sobrecarga y el deterioro será mayor. Esto se debe a que en la esquizofrenia el filtro está demasiado abierto, así que pasan más estímulos ya que todos son igualmente relevantes, haciendo que el canal se sature y la atención se deteriore. Atención como activación. La activación está relacionada con la focalización y con el grado de atención. La psicopatología se interesa en los cambios de la atención como respuesta al estrés, ya sea en una amenaza física o a la autoestima. Según el modelo de Kahneman, la activación depende del individuo, su edad y su situación. La activación está relacionada con la atención. En situaciones de estrés, la capacidad atencional se reduce, ya que la activación produce un estrechamiento del foco atencional para poder abandonar el resto de los estímulos en favor de la información central, causando así la visión de túnel. Atención como vigilancia. Es un tipo de atención definida por las tareas de vigilancia, que son aquellas de larga duración donde se debe detectar un estímulo de aparición infrecuente. Este déficit se ha encontrado en esquizofrénicos utilizando el test de ejecución continua. Los errores más comunes son que el individuo puede dar la respuesta aunque el estímulo no se presente y otras veces no da la respuesta cuando el estímulo aparece. Por otro lado, la vigilancia excesiva se ha estudiado en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada y en sujetos con puntuaciones altas en ansiedad, ya que se llega a manifestar en momentos de estrés. El ser humano, gracias a la experiencia previa que tiene, anticipa o adapta sesgos. Chao habla sobre el SET, que es la disposición fragmentada para la respuesta, donde involucra el tiempo de reacción, TR, donde si es lento no beneficia en los intervalos preparatorios IP. Cuando hay un IP regular, el individuo puede dar una respuesta específica, apropiada y adaptativa. Cuando hay un SET segmental, el ajuste preparatorio se dirige en aspectos parciales o porciones. Alteraciones atencionales en algunos trastornos mentales. La atención no es considerada como característica de la enfermedad. Las anomalías atencionales son manifestaciones tolerables y a pesar de que como síntoma puede que no juegue un papel central de la psicopatología, lo cierto es que se está teniendo en cuenta a la hora de describir y explicar desde el punto de vista psicológico ciertos trastornos mentales. En esquizofrenia, la atención
atención como proceso de alteraciones, postulándolas como mecanismos fundamentales subyacentes al pensamiento. Si no se entiende la condición normal, más difícil es entender la defectuosa, o tal vez los mecanismos atencionales no sean los especialmente alterados, sino que se vean afectados por otras alteraciones fundamentales, como los trastornos de la conciencia. En la depresión, la queja es la falta de concentración. Duval y Wiklund fueron los primeros en proponer la teoría de la atención autofocalizada y autoconciencia, que es cuando el individuo radica la atención en uno mismo. Como conclusión, tenemos el aporte que desde la psicopatología psicológica se hizo sobre la comprensión de la esquizofrenia, depresión y ansiedad, donde las teorías cognitivas dedican espacio a fenómenos atencionales que ocurren en estos trastornos.